Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando sobre los 450 años de la iglesia de San Francisco. Bueno, su nombre, me decía el padre original, es el de la Inmaculada Concepción, pero ¿por qué lo conocemos más por San Francisco? Todo también tiene su historia, ¿no? Sí, bueno, los franciscanos tuvieron desde 1575 hasta 1882, o sea, 307 años bajo la responsabilidad de la iglesia y de lo que fue el convento. Y luego, bueno, pues los caraqueños, la referencia inmediata es vamos a la iglesia de San Francisco, porque sí, aunque la patrona es la Inmaculada Concepción, también su copatrono es San Francisco de Asís, porque es el fundador de los padres franciscanos. Entonces vamos, pon de los franciscanos, vamos hacia la iglesia de San Francisco y se queda la iglesia de San Francisco pues, tradicionalmente como iglesia de San Francisco, pero su nombre es Inmaculada Concepción. Luego hubo un periodo de 40 años que estuvo bajo el resguardo de la Arquidiócesis de Caracas con Calixto González. De hecho, Isabel Lagrange, que está en vías de santidad también como nuestros santos actuales, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que también hacían vidas ahí. De hecho, Carmen Rendiles tomó la decisión de ser monja en la iglesia de San Francisco, acompañada por un jesuita de apellido Rodríguez o Ramírez, ahora no recuerdo muy bien, Félix Rodríguez. Y José Gregorio Hernández, antes de ir a clase a lo que era el Palacio de la Academia, que era la Universidad Central de Venezuela, pasaba a rezar a la capilla de las Llagas, donde está la Santísima Trinidad coronando a la Inmaculada. Entonces, bueno, fueron 40 años en manos del clero diocesano, bajo Calixto González, y luego los jesuitas llegamos en 1916 al seminario, pero empezaron a apoyar a Calixto González en su misión en la iglesia, se enferma en 1922 y asumimos la iglesia desde 1922 hasta la actualidad. Así que llevamos 103 años aproximadamente resguardando la fe y resguardando el patrimonio que tiene la iglesia de San Francisco. O sea, la Inmaculada Concepción recibe ese nombre de San Francisco por ser los padres franciscanos los que llevaron durante 307 años la iglesia de San Francisco. Tenemos la iglesia por un lado y justo al frente se encuentra el Palacio de las Academias y estaba allí una ceiba también, todo muy simbólico, ¿no? La importancia de salvaguardar estos espacios para la ciudad capital, para todos sus ciudadanos y para todo el país, doctor. Sí, lo que hay que tener presente es que esto inicialmente fue un mismo eje. Un solo conjunto. Se conserva ese conjunto desde el punto de vista de su vecindad y de la arquitectónico, podríamos decirlo así también. Pero la cuestión interesante es que para mucha gente que por allí se pasea en el centro de Caracas, cuando le preguntan, ¿y dónde está el Palacio de las Academias? Entonces dicen, bueno, eso está al lado de la iglesia de San Francisco. Y cuando preguntan, ¿dónde está la iglesia de San Francisco? Está al lado del Palacio de las Academias. Porque realmente es un solo conjunto y es una sola historia también, que es no solamente cultural, artística, sino es parte de la historia, el gran conjunto, y por eso es que conmemoramos estos 450 años los dos juntos. No hay manera de celebrar para uno y no para el otro. No se pueden separar, claro. Están allí unidos de forma indivisible. Y además por dentro de su estructura, nos comentaban, también hay criptas que se comunican. ¿Qué otros hallazgos han encontrado de valor histórico, curiosidades, ¿no? En medio de toda esta investigación y estas jornadas de reflexión? Bueno, por hacer mención nuevamente a San José Gregorio Hernández, quien fue, en primer lugar fue miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina. Eso es un detalle importante. Él era profesor en la universidad y un destacadísimo científico también, y por eso es que pasa a ser de los miembros fundadores de esa prestigiosa academia. Pero la cuestión importante es que cuando daba sus clases, su laboratorio de investigación también lo tenía allí en esos espacios, y eso todavía está allí. No existe el laboratorio como tal, pero está el espacio en el cual él desarrollaba sus actividades. Entonces, eso forma parte también de toda esa gran tradición que tiene el espacio que ocupa el Palacio de las Academias, y también significa también algo del valor que tienen las academias nacionales para Venezuela, porque no solamente en el tema médico que mencioné ahorita, sino también desde el punto de vista, por lo menos, la preservación del idioma, de la Academia Venezolana de la Lengua, está en el tema histórico, la Academia Nacional de la Historia, está la Academia de Medicina que ya mencioné, pero está también la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que es el tema del derecho, el orden jurídico del país, la legalidad en el país. Está la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que son de las ciencias más importantes y más vitales también. La de Ciencias Económicas y la de Ingeniería del Hábitat, que serían las 7 academias. Y todas ellas hacen su vida allí en el Palacio.
Ahora quizá muchas personas que despierten su curiosidad viendo este programa se preguntarán, bueno, ¿habrán recorridos guiados para conocer la historia y para conocer estos detalles que nos están comentando? Les pregunto. Bueno, la iglesia de San Francisco de hace 3 años ha abierto como unas jornadas para que la gente pueda descubrir el rico patrimonio artístico e histórico que se resguarda dentro de sus instalaciones. Eso, bueno, desde el objetivo, bueno, de ir creando un ambiente de valoración de este patrimonio. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que ofrecemos en el recorrido? Primero, el marco histórico de por qué se funda un convento de la iglesia de los franciscanos en la recién fundada Caracas, a 8 años de haberse fundado Caracas. Pero luego hacemos, bueno, los acontecimientos históricos que han pasado, que han ocurrido dentro de la iglesia de San Francisco. Y después hacemos la valoración devocional, pero también de la escultura y de la pintura como medio artístico, como lugar de encuentro del devoto, pero también como unas piezas que son históricas, que tienen un valor artístico que le interesa al investigador, como piezas invaluables, como piezas históricas de la Virgen de la Soledad, las pinturas de Juan Pedro López, por ejemplo, eso es de interés, porque tenemos, por ejemplo, pintura napolitana, tenemos escultura genovesa, tenemos pintura mexicana, tenemos escultura española, una pintura española. Entonces, en la iglesia de San Francisco se resguarda un rico patrimonio artístico que, bueno, pues hay que conocerlo a profundidad. Entonces, las visitas guiadas van de cara a ese interés de poder revalorizar para que la gente pueda cuidar ese patrimonio que tenemos en las instalaciones de la iglesia. Pero también la gente puede encontrarse con la fe de los caraqueños, las devociones desde hace 300, 400 años atrás, que han estado en el corazón de los caraqueños, como San Onofre o la Soledad. Bueno, es importante conocer estos detalles y que además viene la Navidad. En el Palacio de las Academias igual tienen jornadas y recorridos con escuelas, universidades. También lo tenemos, porque así como para el espíritu y para el alma tenemos el Templo de San Francisco, para lo que tiene que ver en temas de arte y para temas científicos también, están a disposición las bibliotecas de cada una de las diferentes academias nacionales. Hay una riqueza bibliográfica importantísima, hemerográfica también, para investigadores, para realmente entrar en la investigación, no solamente de las cuestiones históricas, sino los aspectos científicos. Y para universidades, para colegios, también se ofrece esa posibilidad de las visitas. Hemos recibido de diferentes universidades, de colegios para primaria, para el bachillerato, que paseen, que vean, que se enteren de para qué están las academias, qué cumplen, qué función cumplen para el país, porque las academias están al servicio del país, y también el aspecto histórico y bueno, y también su vecindad con la iglesia de San Francisco. Y el rescate de acercar al joven a los libros, como usted mencionaba, en las bibliotecas. Muchas veces nuestros jóvenes, nuestros muchachos en los colegios, en los bachilleratos, buscan ya todo con el copilot, con las herramientas de la inteligencia artificial o desde el internet, desde la comodidad del hogar, y no como cuando uno iba a hacer las tareas de pequeño, que ibas a todas estas bibliotecas, ibas a la biblioteca en la Panteón, en el Panteón Nacional, ibas al Palacio de las Academias. Digamos, había que hacer una investigación e ir caminando, que tus padres te llevaran. Y esto quizá, por un lado, es más cómodo en medio de la modernidad y de las ocupaciones de los padres, pero por otro lado también hay que buscar estos espacios de encuentro, de ver la arquitectura, porque es más que leer un libro, es encontrarse con la historia de nuestro país. Es un explorador científico, para ponerlo en esos términos. Claro, claro. Además es una forma de hacer turismo también. Sí, es turismo en el fondo, pero también es muy religioso, diría el padre Argeni, ¿no? Los niños gozan una barbaridad viendo las imágenes, entrando a la cripta, viendo los restos de los franciscanos. Es impresionante esa experiencia para los niños. Porque uno dice, bueno, un padre de 42 años hablándole a unos niños de segundo grado o de tercer grado a unos de bachillerato, ¿cómo va a ser la receptividad del niño? ¿No? El niño va encantado del adolescente con las historias del palacio y con las historias de la iglesia. Porque bueno, es novedoso para ellos, es algo que está en la ciudad, pero que a veces pasa desapercibida. Bueno, vaya allí la invitación, sus cuentas en redes sociales para que inviten a nuestra audiencia que está allí en sintonía a hacer esta visita, esta parada obligada en el centro de Caracas. Palacio de las Academias. El Instagram de la iglesia es Templo San Piso Francisco.
Así es, nosotros también se los vamos a etiquetar en la fotografía de esta entrevista que van a encontrar en @argumentosgb. Nosotros ya lo seguimos y vemos que allí colocan información de estas rutas culturales, también de visitas que colegios han hecho, y hay videos dentro del Palacio de las Academias si no han tenido la oportunidad de conocerlos, y también googleando van a encontrar mucha información también de la historia, el interior de esta iglesia que es bellísima. Bueno, toda esta información les queda allí a nuestros amigos para que también hagan su investigación y puedan visitarlos próximamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Muchas Lamentablemente el tiempo en televisión corre, se nos acaba, pero quiero de verdad felicitarlos también por todas estas jornadas y el espacio de reflexión que han realizado durante todo este año para esta conmemoración, y que sea el inicio de nuevos eventos que rescaten ese encuentro del ciudadano con su historia y con su cultura, con su arquitectura. Muchas gracias. A ustedes. Pausa y ya regresamos. Estaremos conversando sobre la temporada de Adviento y la llegada de la Navidad.